Muy buenas, amados hermanos. Ave María Purísima, sin pecado concebida. Hoy queremos compartir con ustedes la historia de San Juan de Capistrano, un religioso predicador en el año 1456. Él nació en Italia en 1386 y llegó a ser abogado y juez. También fue gobernador de Perugia. Pero para esas fechas él estuvo participando en una guerra y lo tomaron como prisionero. Cuando él estaba en la cárcel, él llegó a meditar que porque él había gastado su vida todo el tiempo dedicándose a conseguir dinero, honores y dignidades en el mundo, que mejor estaba meditando profundamente dedicarse a conseguir la santidad y la salvación. Entonces decidió entrar de franciscano. Él era una persona muy vanidosa. Y cuando ya él tomó esa decisión de seguir a Cristo, él se dispuso a vencer su orgullo y pensó de qué manera podía hacerlo y mostrar a la gente que él estaba tratando de vencer su orgullo. Entonces se dedicó a recorrer la ciudad en un burrito, pero montado al revés, mirando hacia atrás y con un sombrero de papel en el cual estaba escrito con unas grandes letras: soy un miserable pecador. La gente le silbaba, le lanzaba piedras, le gritaba improperios, le tiraban basura y todo, ¿verdad? Sin embargo, de esta forma él llegó al convento de los franciscanos a pedir que por favor lo recibieran de religioso. Cuando el padre maestro de los novicios quería ponerle una prueba y decidió para confirmar si realmente él estaba dispuesto a ser un religioso humilde y sacrificado. Entonces le ponía las más duras tareas, los trabajos más cansados, y eran pruebas muy duras. Sin embargo, él recordaba en esos momentos la palabra de Jesús de Juan 12:24, donde decía: si el grano de trigo no cae en tierra y no muere, se queda sin producir fruto, pero si muere, producirá mucho fruto. Entonces eso era lo que él tomaba como base para poder soportar todas esas duras pruebas. Cuando él tenía 33 años, él fue ordenado de sacerdote y por 40 años él se dedicó a recorrer toda Europa para predicar y lograba grandes éxitos espirituales, lo que era la conversión y la penitencia de todas aquellas personas que lo escuchaban predicar. San Bernardino de Siena fue su guía espiritual y Juan se dedicaba a predicar en los campos y en las plazas porque era tanta la cantidad de personas que asistían que no podían estar todos dentro de las iglesias. Su presencia de predicador era impresionante. Tenía un semblante luminoso, ojos brillantes que parecían traspasar el alma. Era tanto que hasta conmovía hasta los más indiferentes. La gente lo llamaba el Padre Piadoso, el Santo Predicador. Vibraba en la predicación de las verdades eternas. La gente donde lo escuchaba lo comparaban con Juan el Bautista por las cosas como las decía, que eran naturales, espontáneas y siempre defendiendo la verdad de Cristo. Muchos llegaban a confesarse y hasta prometían cambio de vida y estallaban en llantos profundos de arrepentimiento. Las personas en las plazas públicas llegaban y quemaban libros de supersticiones, objetos, hechicerías, todas esas cosas para demostrar que realmente querían un cambio de vida. Los jóvenes, al oírlo predicar, se proponían irse de religiosos y logró así que en Alemania consiguió 120 jóvenes y en Polonia 130. Sus sermones, eso sí, duraban 2 y 3 horas
y atacaba sin miedo todo lo que eran los vicios y las malas costumbres. Cuando las personas lo escuchaban, se comprometían incluso hasta dejar malas amistades y dejar las borracheras. Él siempre visitaba enfermos y con sus oraciones y su bendición sacerdotal obtenía innumerables curaciones. Juan convertía pecadores no solo por la forma de predicar, que era bastante elocuente y bastante fuerte, sino también porque tenía un gran espíritu de penitencia. Él dormía pocas horas, vestía trajes muy pobres, comía muy poco y nunca comía cosas nada finas ni especiales. Él padecía una artritis muy dolorosa y esto lo hacía cojear y pasar con dolores muy fuertes de estómago también, porque lo hacían retorcerse. Pero su rostro era siempre alegre y jovial. En su cuerpo él era una persona frágil, débil, pero tenía un espíritu que la gente decía que era de un gigante. La comunidad franciscana lo eligió como por 2 veces como vicario general y aprovechó este altísimo cargo para tratar de reformar la vida religiosa de los franciscanos. Así logró conseguir que en toda Europa esta orden religiosa llegara a tener un gran fervor. Él solía repetir mucho la frase de San Pablo que decía: si lo que busco es agradar a la gente, ya no seré siervo de Cristo. Él era una persona sabia, prudente y también sabía cómo medir sus juicios y sus palabras. Recordemos que él había sido juez y gobernador y sabía tratar muy bien a las personas. 3 veces le ofrecieron los sumos pontífices nombrarlo en cargos grandes, en cargos altos, incluso hasta obispo de importantes ciudades, pero él siempre prefirió seguir siendo humilde predicador, una persona pobre y sobre todo sin títulos honoríficos. Cuando él tenía 70 años, lo llamó Dios con una misión muy fuerte, y era que le colaborara en la liberación de sus católicos en Hungría. Resulta que en 1453 los turcos musulmanes se habían apoderado de Constantinopla y se propusieron invadir a Europa para acabar con el cristianismo y se dirigieron a Hungría. Cuando sucedía todo esto, ellos estaban siempre invadidos por personas crueles, salvajes, pero sobre todo con personas que quisieran renegar la fe de Cristo y poder obtener así todo lo que era la destrucción del cristianismo católico. Fue entonces cuando Juan se fue a Hungría y recorrió toda la nación, predicando al pueblo, incitándolo que por favor salieran entusiastas en defensa de la santa religión. Las multitudes de personas respondieron a su llamado y pronto se formó un buen ejército de creyentes. Los musulmanes llegaron cerca de Belgrado con 200 cañones, una gran flota de barcos y, como decimos, armados hasta los dientes. El gran misionero salvó a la ciudad de Bucarest de 3 formas. El primero fue convenciendo al jefe católico Hunyades a que atacara la flota turca, que era mucho más numerosa. Segundo, Juan dedicó a animar a los católicos para que no huyeran, y llevando en sus manos, eso sí, una bandera con una cruz y gritando sin cesar: Jesús, Jesús, Jesús. Y el tercer modo fue cuando Juan recorrió todos los batallones gritando entusiasmado: creyentes valientes, todos a defender nuestra santa religión. Y al final los católicos derrotaron totalmente a los enemigos. Jamás empleó armas materiales. Sus armas eran la oración, la penitencia y la fuerza irresistible de predicación. Los militares repetían en sus batallones: tenemos un capellán santo. Y de esa forma
lograban entusiasmarse y tener esa fe viva de que iban a ganar las batallas. En Budapest le levantaron una gran estatua a San Juan de Capistrano porque salvó la ciudad de caer en manos de los más crueles enemigos de la santa religión. Por la cantidad de muertos en esa época, en esa gran batalla, los cadáveres dispersados por todos los campos llenaron el aire de putrefacción y se desató una epidemia de tifo. San Juan de Capistrano había ofrecido a Dios su vida con tal de conseguir la victoria contra los enemigos del catolicismo, y Dios le aceptó su oferta. El santo se contagió de tifo y como estaba tan débil a causa de tantos trabajos y de tantas penitencias, murió el 23 de octubre de 1456. Esta historia, hermanos, de verdad que nos conmueve mucho porque estamos pasando tiempos muy difíciles donde tenemos que mantenernos siempre muy arraigados de la fe, de confianza en Cristo y sobre todo pedirle la fortaleza para defender nuestra verdadera religión católica, para defender todos los valores de Cristo, ¿verdad? Acudimos hoy a este gran apóstol San Juan de Capistrano para pedirle que por favor nos ayude a alcanzar de Dios lo que es el entusiasmo y el valor para defender siempre nuestra amada religión católica. Muchas gracias, Dios los bendiga.